Buenas, profesora, compañeras y compañeros. Pues yo quise hacer como un mapa mental, pues así como pues tridimensional, pero pues quise utilizar así pues como lo tradicional, como hacer la forma del mapa, pero pues así en 3D, como con estas cosas, con las ideas y todo, pues las ideas principales, el título, todo en 3D, pues con la flechita y todo listo. Ahí pues les expliqué más o menos como en mi mapa, pues lo puse acá pues en una basecita, ¿cierto? Y uno lo puede parar y él se va a abrir más. Al momento de uno pararlo, él ya se va a abrir más, mucho más ya. Listo. Bueno, yo les voy a hablar de la historia del currículo en Colombia a mediados del siglo XX. Pues el currículo pues a mediados del siglo XX tuvo pues muchas problemáticas ya que lo que era la educación estaba como está garantizada, está como sesgada hacia la religión. O sea, las instituciones educativas en su mayoría eran manejadas por la iglesia, lo que era a mediados del siglo XX. Pues en pues la iglesia, en la iglesia se podía ver que pues al impartir una educación se veía mucho lo que era el machismo, se veía mucho lo que era el conservadurismo y, y hacía perder una educación propia. O sea, una educación propia tanto como de las comunidades, tanto indígenas como negras y diversas, como de diferentes grupos sociales, de pronto políticos, religiosos, culturales que se veían afectados por pues, la educación que impartía la iglesia, tal cual como por ejemplo lo que eran comunidades LGTBI, lo que eran personas que de pronto pensaran diferentes o hicieran diferente, entonces por ese conservadurismo, ese machismo, se veían muy afectadas y pues fue algo muy catastrófico pues para estas personas, ¿cierto? Entonces ahí aquí hablamos en la historia del currículo de Colombia. Por ejemplo, que en 1960 1970 se crean instituciones de educación media. Quedan instituciones de educación media. En 1970 se incorpora el concepto de educación pues básica, pues la educación básica es la que ya conocemos que viene siendo como esa educación hasta noveno. Eh, que bien en ese entonces uno ya pues con ese tipo de formación podía acceder pues prácticamente a lo que hoy en día uno accede con una educación de bachiller académico, bachiller pues ya cuando uno ya termina el 11 y todo eso. Entonces para ese entonces pues se tenía el privilegio, pero era muy difícil para que alguien lograra llegar hasta noveno, era muy complicado, ¿cierto? Listo, vemos que en 1975 a 1990 se demuestra poca atención en la preescolar y baja calidad académica. Se reinició renovación curricular con énfasis pues ya a la investigación. Como sabemos, el modelo, el currículo pues el currículo acá en Colombia y el modelo ha sido muy tradicional y esto hace que la investigación sea muy poca, pero pues para estas fechas se decide como ampliar un poco más el tema de la investigación, ¿cierto? Para 1980, para 1980 hay una preparación para la Ley General de Educación, pues ya se viene como decir, uy, se va a sacar una ley de la cual les voy a hablar ahorita que abarca todo, como hacerse esa revolución en el sistema educativo, en ese pensum, en ese currículo, ¿cierto? Esa ley de la que yo les voy a hablar es la ley, es la ley 115 de 1994. En esta ya se habla de proyectos pedagógicos, ¿cierto? En 1994 se garantiza la educación para todos los colombianos mediante la ley 115 de 1994. Pues esta ley es muy importante porque pues ya con esta como que se dice, bueno, todos los colombianos y colombianas tienen derecho a estudiar a una educación, a una educación de bachiller, de secundaria y pues tratar de darles como las garantías, ¿sí o no? La ley 115
hace énfasis en el respeto a la vida, la paz y los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad. Asimismo, en el ejercicio de la tolerancia y la libertad, como les hablaba ahorita, la libertad de expresión, de decir, pues, de poder que cualquier persona, sin importar pues su ideología, su tendencia cultural o identidad, sea rechazada por esto, por el contrario pueda ser admitida siempre y cuando pues se cumpla como el reglamento pues interno ya de las instituciones. Listo. Entonces hago muchas énfasis en esta, en la ley 115 de 1994, que fue como esa, que fue muy importante para el desarrollo del currículo. Listo, compas, muchas gracias. Que estén bien.